Yo no sé si alguna vez tú te has preguntado, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Te lo has preguntado? O a veces lo decimos tan comúnmente dentro de nuestra vida o dentro de las reuniones. Nosotros decimos expresiones como, o le cantamos a Dios expresiones como, queremos más de tu gloria, como si fuera algo como que Él pudiera derramar. Los latinos somos personas muy querendonas, que nos gusta que se nos abrace y se nos muestre cariño. Y a veces nosotros el concepto gloria lo tenemos como un momento maravilloso que Dios pudiera derramar sobre nosotros. O a veces asemejamos nosotros presencia con gloria. Pero realmente, ¿qué es la gloria de Dios? Y entonces vamos a permitir en esta mañana aprender un poquito. Naturalmente no podríamos ocupar todo el tiempo para explicar este principio y este concepto bíblico, pero seguramente lo que el día de hoy vas a aprender, seguramente eso va a transformar tu vida y nos va a hacer personas más inteligentes y sabias para poder hablar con Dios y para poder conocerle realmente como le debemos de conocer. En el libro de Juan, Evangelio de San Juan, hay una referencia que es de la cual quiero partir en esta mañana, en el capítulo número 1, cuando se está describiendo a Jesucristo como el Verbo de Dios. En el versículo número 14, dice así: y aquel Verbo fue hecho carne. Estoy leyendo capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice al apóstol Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, esto es una expresión muy hermosa a la cual nosotros siempre decimos, wow, esto habla acerca de lo maravilloso y lo glorioso de Jesucristo. Pero, ¿a qué se refería realmente el escritor bíblico al decir vimos su gloria? Nosotros debemos entender que en sí el concepto bíblico gloria, cuando se aplica a Dios, se refiere al conocimiento de Dios, o a lo que conocemos de Dios, o a lo que portamos de Dios. El día de ayer estábamos hablando acerca de que el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Así es. Si algo nosotros podemos decir que es nuestra gloria, es el conocimiento que tenemos de Dios. Es que nosotros somos personas entendidas como hijos de Dios, de que ahora le tenemos a nuestro Dios como Padre a través de Jesucristo. Jesucristo es la gloria del Padre y el Padre es la gloria de Jesucristo. Por eso, una ocasión, en el mismo libro del Evangelio según San Juan, capítulo 17, Jesucristo habla con el Padre y le dice en el versículo número 4 y 5 una expresión la cual vamos a entender el día de hoy. Dice, yo te he glorificado en la tierra. Qué interesante. Dice, yo te he glorificado en la tierra. Nosotros siempre glorificar es como cantarle a Él. Porque inclusive hay cantos donde le decimos te doy gloria a ti, recibe la gloria, pero ¿qué es realmente lo que Jesucristo hizo para que Él hubiera dicho, yo te he glorificado a ti, dice, en la tierra? Y entonces le dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué es glorificar a Dios? Hacer la obra que Él nos ha mandado hacer. Jesús nos lo responde. Yo te he glorificado en la tierra, dice la Escritura. Y entonces Jesús dice, ¿qué significa eso? Para nosotros diríamos, ¿qué quiso decir Jesús? Si no hubiera existido la segunda parte de este versículo número 4 del capítulo 17, no hubiéramos entendido, pero Jesús nos lo explica. Y dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Dice, ahora, pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora Jesucristo lo que le estaba diciendo al Padre, ahora quiero nuevamente vivir en el pleno conocimiento de tu presencia. Jesús nos está enseñando que
no era que Jesucristo quería estar envuelto nuevamente de los arcángeles y ángeles, sino Jesucristo quería nuevamente estar en el centro del conocimiento de su Padre Celestial, estar envuelto de esa presencia y ese conocimiento que era lo más grande y lo más maravilloso. Jesucristo anhelaba sobre todas las cosas volver a estar en esa presencia única con el Padre, lleno del conocimiento y rodeado de ese conocimiento en su propia naturaleza. Si algo anhelaba Jesucristo, era precisamente eso. Ahora, este principio para ti y para mí debe reflejar entonces lo que cada cristiano debe de entender, porque a veces conocemos equivocadamente al Señor. Dice la Escritura en ese mismo capítulo, mejor dicho, entendiendo mejor lo que Jesucristo estaba diciéndole al Padre, es que Jesús en el capítulo 17 está dándole cuentas al Padre acerca de su mayordomía, cómo había Él hecho las cosas en la tierra, y le está dando cuentas. Mi pregunta es, ¿tú le das cuentas al Padre acerca de las cosas que Él te ha dicho que obedezcas? Cada vez que Dios te enseña, cuando tú dices, Dios me ha enseñado, es la oportunidad que tenemos de glorificar a Dios. ¿Cómo? Obedeciendo lo que nos ha enseñado. ¿Cuántas cosas has aprendido que nunca has obedecido? Si tú eres una persona que dice, wow, la enseñanza de hoy estuvo maravillosa. Bueno, eso está muy bien, pero si tú no lo obedeces, entonces eres igual que un hipócrita. Simplemente estás hablando. De nada sirve que te asombres de la palabra predicada si no puedes glorificar al Padre, si no puedes glorificar al Padre con la obediencia. La glorificación del Padre no es de que tú le digas al Padre, wow, qué tremenda enseñanza, wow, qué tremenda instrucción. No, o sea, recuerda que la palabra de Dios no nos da sugerencias, no nos da puntos de vista, no nos sugiere que podríamos obedecer, no. La palabra de Dios toda es el mandamiento de Dios al hombre, es la instrucción que Dios espera que sus hijos hagamos y vivamos en la tierra. Dios se siente glorificado cuando nosotros le obedecemos, cuando nosotros hacemos su voluntad. ¿Por qué presumimos de que vamos a un lugar en donde se nos alimenta? No, sería mejor decir que vamos a un lugar donde se nos instruye para obedecer a Dios, porque lo más hermoso es poder decir que lo que nos gusta es como comparte la palabra nuestro pastor, o como comparte la palabra el conferencista, o qué tremendas enseñanzas, o qué risas tan grandes provocó en nosotros el conferencista. La verdad, si la palabra no provoca obediencia a Dios, entonces en ese lugar donde vas, te están enseñando a glorificar a Dios. La palabra debe de provocarte a la obediencia a la palabra, porque la obediencia a la palabra es la única forma en que tú y yo podemos glorificar a Dios. Observa y escucha lo que leímos en el capítulo número 17, versículo 4, cuando Jesucristo dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me hiciste, que dijiste que hiciera. Entonces Jesús hizo la obra del Padre y glorificó al Padre. Ahora, hay tres cosas que debemos entender en cuanto a lo que Jesucristo hizo en la tierra y cómo es que Él le dio gloria al Padre a través de su obediencia. Primero, he hablado tus palabras. Jesucristo habló las palabras que el Padre le instruyó decir. Jesús mismo decía siempre, no he venido a hablar mis propias palabras, no he venido a hacer mis propias acciones, he venido a hablar y a vivir lo que el Padre me ha mandado hacer. Él no vino a hacer su voluntad en la tierra, Él vino a hacer la perfecta voluntad del Padre en la tierra. Y Jesucristo habló las palabras del Padre, pero también Jesucristo dice, he vivido todo aquello que me has llamado a vivir, he experimentado todo aquello que me has llamado a experimentar. Dios no solamente nos guiará para que nosotros podamos tener entendimiento o que nosotros aprendamos que a través de el abrir la palabra podemos tener un conocimiento para hacer su voluntad, sino Dios también nos empujará a ciertas circunstancias a través de las cuales seremos probados y será probada nuestra obediencia. Porque no solamente nosotros
hablamos de nuestro cristianismo por causa de lo que escuchamos en las enseñanzas, sino también aquellas circunstancias a través de las cuales somos probados y es probada nuestra fe. Y es probado si realmente lo que estamos aprendiendo es la palabra del Señor. El Señor permite que las circunstancias, que permite que las pruebas vengan a nuestra vida para probar cuán valioso ha sido para nosotros la instrucción de Dios. Si en medio de la prueba nosotros podemos decir, Señor, te he glorificado. ¿Cómo vas a salir de este tiempo de pandemia? ¿Cómo vas a calificarte a ti mismo cuando llegas al Padre y dices, Padre, terminamos este tiempo de pandemia? Las circunstancias en el mundo van a ser normales ahora. Podremos decirle al Señor, yo me incluyo también, he acabado la obra que me diste que hiciese en este tiempo de pandemia. ¿Podremos decirle al Señor esto? Y la tercera cosa es, Señor, guardé a los que me diste para guardar. Jesucristo hizo 3 cosas en la tierra y a través de ellas glorificó al Padre. Primero, habló las palabras del Padre, hizo las obras del Padre y guardó las vidas de aquellos que les dio a guardar. Dios nos ha dado en primer lugar a nuestra familia para guardar. Y tú no puedes presentar, ni yo como pastor puedo presentar delante de Dios a las congregaciones, a los ministerios y a los pastores, de los cuales mi esposa y yo somos responsables, antes de presentar cuentas delante del Padre sobre cuál es la forma en que yo soy mayordomo de la vida de mi esposa. Y cómo soy mayordomo de la vida de mis hijos y ahora de la vida de mis nietos. Cuán ejemplo sigo siendo para ellos. Cuánta inspiración hay para sus vidas. Yo espero en el Señor, en la vida de mis generaciones, que mis canas sean para ellos su gloria, no por lo blanco de ellas, sino por la sabiduría de Dios, para que puedan ver en mí la obediencia a la palabra y sean inspirados solamente a una cosa, a la obediencia a la palabra. La palabra de Dios debe de inspirarte para una cosa, para darle gloria a Dios. ¿Y qué significa? Significa para obedecer la palabra. Toda aquella persona que puede entender que darle gloria a Dios no significa cantarle, sino obedecerle perfectamente, entenderá en su vida que ha vivido y que vive para eso, para solamente darle al Señor gloria y alabanza. Jesucristo mismo nos lo enseña en el capítulo número 6 del Evangelio según San Mateo. Dice la Escritura así, cuando empieza a enseñarles sobre el Padre Nuestro. ¿Recuerdas la oración del Padre Nuestro? Casi siempre yo tengo que compartir sobre el Padre Nuestro porque para mí es una de las enseñanzas más profundas en la palabra de Dios. Y en el versículo 13, cuando está terminando la oración que Él les enseñó a sus discípulos en el monte, a los discípulos se lo enseñó, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino. O sea, no nos metas en tentación. Líbranos del mal. Y le dice, ¿por qué? Es que podemos orar así. Dice, porque tuyo es el reino. Así es, tuya es toda la autoridad. Tuyo es el poder. Todo lo que hay en el universo no está regido más que por tu poder. Y solo por tu poder las cosas pueden ser hechas. Y tuya la gloria. La gloria. Esto significa el conocimiento. Muchas cosas que leemos de gente que atribuye el conocimiento a un hombre, realmente debe de saber que todo conocimiento verdadero, todo conocimiento científico, toda sabiduría del hombre le pertenece a Dios. Cuidado de quedarte esa sabiduría para ti mismo. Cuidado de darle copyright a la sabiduría de Dios. Toda la gloria, todo el conocimiento le pertenece a Dios. Lo que yo tengo y lo que tú tienes como inteligencia es solamente un poquito, es un grano de arena de la eterna, del mar de arena del conocimiento de Dios. Y nosotros debemos entender que si en la vida hemos podido ser inteligentes para lograr ciertas cosas, debemos darle la gloria a Dios siempre. ¿Cómo le vamos a regresar esa gloria a Dios? Reconociendo, si tengo inteligencia, si he podido ser persona exitosa en los negocios, si por la gracia de Dios he podido yo tener un hogar hermoso e hijos obedientes, tú debes entender una cosa, esa inteligencia le pertenece al Señor y esa gloria le pertenece al Señor. El libro de Filipenses capítulo 3 versículo 7 al 10 dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa debe de ser nuestra gloria.
el conocimiento de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué es el conocimiento de Cristo? O sea, conocerlo en su profundidad, conocerle en su carácter. No. Significa obedecer como Él obedeció. Conocer a Cristo significa obedecer como Él obedeció. Hacer las obras como Él las hizo. Ser obediente como hijo de Dios, como Jesucristo fue el unigénito de Dios que hizo la voluntad de Dios. Ese es el conocimiento en nuestras vidas. Una persona que presume revelación o entendimiento de la palabra de Dios en su vida, pero que no vive eso, entonces no ha entendido lo que significa verdaderamente el propósito de la revelación de Dios. Que yo pueda explicarte quién es Cristo, entonces tiene que decir que puedo vivir aquello que estoy explicando, porque si yo predico aquello que no vivo, entonces soy un hipócrita, soy un mentiroso, igual que los fariseos, a los cuales Jesucristo les dijo una ocasión: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque ustedes hacen las obras de su padre el diablo. ¿Y qué hizo el padre, el padre de algunos fariseos? El diablo desobedeció. Desobediencia. Termino con esta parte en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 14 en adelante. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de mi Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, está orando el apóstol Pablo por los efesios, dice, conforme a las riquezas de su gloria. Y cuando decimos riquezas de su gloria, estamos hablando de las riquezas de su conocimiento, del conocimiento de Dios. Conocerle a Dios, conocerle a Él, nos hace ricos. ¿Eres rico de la gloria de Dios? ¿Eres una persona rica de la gloria de Dios? ¿Eres rico cuando obedeces? ¿Eres verdaderamente rico? Esto no es cuestión de fortuna o de suerte, no. El principio más importante sigue siendo hasta ahorita el valor de la obediencia. Espero que en este día el valor de esta palabra haya llegado a tu corazón, haya llegado a tu vida y esta palabra te cambie. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú permitas que la revelación de tu gloria sea el conocimiento de nuestros corazones y que en nosotros nuestra gloria sea el conocerte a ti, aprendiendo a obedecerte. Te damos las gracias y te damos la gloria por siempre. Recíbela, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mañana seguimos aprendiendo.